que es la evangelización fundamental, ¿verdad? Que es uno de los cuatro medios fundamentales que tiene nuestro movimiento. Y bueno, pues sean bienvenidos. Nada más déjenme ver si ya empezaron a ingresar nuestros hermanos. Em, bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema que quizá, como lo mencionábamos, ya lo hemos estado escuchando, quizá en nuestra parroquia o en diferentes prédicas, pues ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero la finalidad es que pues haga eco en nuestro corazón para poder encender nuestro corazón para hacer esa iglesia en salida y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos mueva, que nos llene, que nos enamore, de tal manera que podamos ser esos evangelizadores que la iglesia necesita. Amén. Y sobre todo porque somos esos elegidos en el cual el Señor nos está llamando y nos está invitando a colaborar para este reino de Dios. Nos vamos a poner en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy, amado Señor, te pedimos que venga tu Espíritu Santo sobre nosotros, que derrames tu gracia, tu amor en cualquier dispositivo en donde se están conectando nuestros hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que selles y protejas toda conexión, toda en red inalámbrica para que en el nombre de Jesús cada medio digital pueda ser sellado con tu sangre para que no pueda haber alguna interrupción. Amado Señor, así como también sellamos las redes sociales, el internet, los medios digitales, también te pedimos que en el nombre de Jesús selles nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Amado Señor, te pedimos que en esta reunión podamos escuchar tu voz, podamos encontrar lo que nuestro corazón está buscando. Quizá a veces no sabemos, pero pedimos ese ardor, pedimos que tu Espíritu Santo nos enamore del amado, que el Espíritu Santo nos enamore de Jesús. Incluso hace 15 días recordábamos cuando había sido nuestro primer encuentro con el Señor. Hoy le pedimos al Señor que venga, que sople de su Espíritu y que nos lleve nuevamente a ese primer encuentro en el cual tuvimos ese primer anuncio a nuestro corazón, ese primer anuncio en nuestra vida de la cual a lo mejor jamás habíamos escuchado de Dios o quizá habíamos escuchado y a oídas, ¿no? O sea, de lejos, pero hoy Señor te pedimos que nuevamente nos ayudes a encontrar ese momento. ¿Y por qué vamos a ir recordando estos momentos? Porque así, Señor, a través de esa alegría que recibimos, ese nuevo avivar en nuestra vida, oh Señor, te pedimos que nos sigas enamorando, que con el paso quizá de tantos años o de que haya sido primero cerca, una fecha cercana, oh Señor, te pedimos que derrames tu gracia a través del bautismo en el Espíritu y que podamos encontrar esas palabras que nuestro corazón quizá está deseando desde hace tiempo. Amado Señor, te pedimos que haya paz en nuestra mente, en nuestra persona, para que podamos ir descubriendo nuestro llamado, para que podamos ir descubriendo esas cualidades en las cuales tú has puesto en nosotros, pero quizá a veces tenemos esos talentos escondidos. Amado Señor, te pedimos que derrames tu valiosa intercesión a través de Mamita María, para que pueda escondernos, para que pueda cubrirnos, para que pueda acobijarnos y en ese escondite es para llenarnos de su gracia y de su amor, de esa ternura como madre, como aquella que cobija y abraza a sus hijos los más pequeñitos. Amado Señor, permite que nos hagamos niños para poder descubrir lo que quizá ya hemos oído tantas veces. Haznos niños para que no nos dejemos de sorprender por todo lo que el día de hoy nos quieres enseñar. Amén. Y bueno, pues vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues gloria a Dios, hermanos, pues sean bienvenidos nuevamente. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema o vamos a compartirles el siguiente tema que es una iglesia en salida.
Y recuerdan que la última vez que nos vimos, que fue hace 15 días, les decíamos que tuvieran a la mano su Biblia, que tuvieran a la mano pues su libreta, ¿verdad? Para que pudieran ahí a lo mejor em, tener sus apuntes y para que si existía como alguna duda o así, pues la puedan ahí poner para que después no las puedan mandar a través del chat. Vamos a empezar con esta cita bíblica que es Mateo 28 del 19 al 20. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y dice, ¿verdad? Mateo Ocupados, 28 manita. 19 20. Estamos ocupados. Ir y Sí. hacer discípulos bautizándolos, ¿no? Y quizá ya hemos escuchado muchas veces esta cita bíblica, pero este es un envío por parte de Jesús que el día de hoy te está haciendo. Amén. Vayan y hagan discípulos bautizándolos, ¿verdad? Y como lo dice Mateo 28 19, a todos los pueblos, y este envío pues es por parte de Jesús, pero a lo mejor podemos decir, bueno, sí, Jesús me está enviando, pero ¿a qué me está enviando, no? A veces pensamos o nos pueden decir cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro ministerio o a qué nos vamos a dedicar ya cuando nacemos en esa vida en el Espíritu, ya cuando entramos en ese bautismo que tuvimos en nuestro primer encuentro, después, ¿qué sigue? ¿No? O sea, después, ahora que ya somos servidores, ¿ahora qué sigue? Y entonces ese es un envío por parte de Jesús en donde nos hacen donde nos dice, perdón, Mateo 28 19 ir y hacer discípulos bautizándolos. Y recordemos que nos manda a ser discípulos a, a todos los pueblos, ¿no? A todas las naciones, y a veces eso podría parecer, wow, es un envío internacional, ¿no? A veces nosotros creemos que en especial esta cita bíblica nos envía a lugares lejanos, y sí, pero también nos está enviando a nuestra parroquia, ¿no? A las afueras de nuestra parroquia, tal vez, a las personas que todavía en nuestro territorio parroquial no conocen de Jesús, no han tenido este primer encuentro. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? Esta parte de bautizándolos, ¿no? Eh, Jesús nos envía a trabajar de la mano, ¿no? De la mano de tu comunidad, de la mano de tu renovación de nuestra querida diócesis, y también de la mano de nuestro asesor, de la mano de nuestro sacerdote parroquial, porque ellos van a ser los encargados de realizar este bautismo. Y les digo lo del bautizo porque pareciera que no, pero es muy triste saber que en estos tiempos hay jóvenes que no están bautizados. Hay, en estos tiempos se ha perdido mucho la fe, se ha perdido mucho pues sí, todas estas tradiciones que no son tradiciones, que parecieran tradiciones, pero se ha perdido esta, esto que nos manda el Señor, ¿no? De los sacramentos. Y es triste ver que ahorita jóvenes les preguntas, ¿no? Hace muy poco el sacerdote nos encargaba esta parte de apoyar un poquito con los jóvenes, a realizar un grupo de jóvenes, y es muy triste descubrir que entre ellos hay chicos que no están bautizados y te preguntan, ¿y eso para qué sirve? ¿Y, y en qué me ayuda el bautismo? O sea, aparte de que me quiera casar y necesita mis sacramentos, ¿para qué me sirve? Entonces, creo que esta palabra de Dios sigue siendo viva y efectiva para estos días, y más que nada en estos días tenemos que volver a enseñar sobre los sacramentos y todo lo que es nuestra este, evangelización fundamental. Y bueno, y para esto pues vamos a ver también, un segundito, vamos a ver también, Paul, no sé si nos pudieras apoyar admitiendo a los hermanos, ya que algunos hermanos me están mandando mensaje que están
en la sala de espera. Gracias, muchas gracias. Y bueno, para esto vamos a ver algunas características de qué es un discípulo, ¿no? Porque a lo mejor pudiéramos decir, sí, bueno, me manda a hacer discípulos, a bautizarlos, y a lo mejor muchos ya ubicamos este término, pero otros a lo mejor no. Amén. Y no es malo no ubicar diferentes términos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo va a ser una persona que aprende. Amén. Va a ser una persona que sigue las enseñanzas de un maestro o guía. Y también va a ser más que un estudiante, va a buscar imitar la vida de su mentor. Y es que también nosotros estamos llamados a ser esos discípulos de Jesús. Si nosotros tuvimos nuestro encuentro, nuestro primer retiro y de ahí salimos deseosos de querer transmitir a los demás, ese es un llamado que el Señor nos hizo y fue un fruto del bautismo que tuvimos, de irle a comentar al otro, mira, yo fui a este retiro, te lo recomiendo, ahí encontré al Señor. Y muchas veces nosotros salimos muy efusivos de esos encuentros. Amén. Pero desde ahí el Señor empieza a obrar en nuestra vida y empieza a decirnos a nosotros, necesito que tú vayas, necesito que tú vayas a transmitir, necesito que tú también hagas discípulos para que tú les puedas transmitir mi mensaje, pero también, hermanos, para que nosotros seamos esos discípulos del Señor. Y más que ir allá afuera, también tenemos nosotros buscar imitar esa vida de Jesús. Por eso es que en nuestros bautismos en el Espíritu Santo debe de haber transformación. En esos bautizos en el Espíritu Santo debe haber un cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cada vez cuando nos vamos profundizando y pidiéndole al Señor que nos vaya ayudando y nos dejamos ayudar, va a haber un cambio. Y este cambio va a ser reflejo de imitar la vida de nuestro mentor, la vida de nuestro maestro. ¿Y quién va a ser nuestro maestro en este caminar? Jesús. Ahora levante su manita y a quién le gustaría ser esos estudiantes del Señor. Y es que a veces nosotros decimos, bueno, sí, yo quiero ir, ¿no? O por ejemplo, ahorita que va a ser la avanzada en la provincia, ¿no? Que va a haber diferentes actividades o que nos invitan a ir a retiros, ¿no? Y nosotros a lo mejor estamos muy efusivos de nuestro primer encuentro que tuvimos, pero viene una parte en la cual a lo mejor somos muy introvertidos, ¿no? Y ahí entra nuestra personalidad, ¿no? O sea, entra, híjole, somos muy callados, yo no sé expresarme como tal hermano, ¿no? Yo no sé expresarme como tal hermana. Y entonces viene una parte a veces triste que nos empezamos a comparar. ¿Verdad? Y empezamos a tener esta parte del compararme como yo no soy como el que, en el que, como la persona que me dio el retiro, ¿no? Y cuando somos invitados, decimos, no porque yo no lo voy a dar como a mí me lo dieron. Amén. Pero nosotros debemos de tener ahí un respiro. Yo te voy a invitar a que respires, inhales, exhales y recibamos esa calma en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque a veces queremos ser como otras personas para evangelizar y a veces nos cuesta trabajo aceptar nuestra personalidad. Amén. Pero aquí viene algo muy importante que es el dinamis. Y el dinamis va a ser, o más bien, ¿qué es el dinamis? El dinamis es la fuerza, es el poder, es la habilidad o capacidad para nosotros poder, poder anunciar con con este dinamismo, con esta capacidad, con esta fuerza, una acción de Dios de una manera transformadora. Es decir, que quien va a obrar va a ser el Espíritu Santo en nosotros. Quien va a obrar va a ser el Señor en nosotros, siempre y cuando nosotros le dejemos obrar en nosotros, porque quizá somos bautizados, ya recibimos nuestro primer encuentro, nos están invitando a formar parte de la evangelización, pero a veces quizá pueden entrar las dudas, los miedos, los temores, ¿no? Y decíamos esta parte de compararnos como yo no voy a ser capaz de darlo como a mí me lo dieron, ¿no? Pero en este dinamismo, ¿verdad? Nos dice, la palabra de Dios impulsa a los creyentes a salir.
tú y yo somos creyentes, amén. Tú y yo queremos ser esos discípulos o somos discípulos de Jesús. Así como Abraham, como Moisés y como Jeremías respondieron a este llamado, hoy Jesús te invita a una nueva salida. Y esta salida es una salida misionera, dejando la comodidad para alcanzar las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Como ya lo decía Lalo, a veces pensamos que ay, vamos a ir a conquistar en otros continentes, ¿no? O este llamado, vamos a ir allá afuera. Y a veces, justo ayer en la comunidad hablamos, nos cuesta trabajo, incluso con las personas que son nuestros vecinos, con nuestras propias calles, ¿no? Ahora en la Gran Misión, y yo les preguntaba en una parroquia en donde nos invitaron, ¿cómo les fue, no? O más bien en nuestra misma parroquia, ¿cómo nos fue ahora que fuimos a la Gran Misión? Porque a veces cuesta trabajo, ¿no? O sea, a veces es un poco difícil, pero hoy el Señor nos invita a tener esa nueva salida misionera y que no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a través del dinamismo que da el Espíritu Santo. Es decir, ahorita terminando la oración, yo te voy a invitar a que lo anotemos, vamos a pedir ese dinamismo. ¿Qué quería decir dinamismo? Vamos a pedir esa fuerza. Vamos a pedirle al Señor que nos mueva, que nos impulse. Es aquello que nos va a poner fuego en el corazón, que nos va a poner fuego en nuestra boca. Amén, para anunciar el poder de nuestro Señor, no por nuestras fuerzas, sino por las que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Y entonces es ahí donde realmente empezamos a abrazarnos a nosotros como personas. Empezamos a nosotros a abrazarnos, incluso a nosotros mismos, como esas personas amadas y valiosas para el Señor. Hablábamos hace ratito de la comparación y decíamos, yo no voy a ser capaz de anunciarlo como a mí me lo dieron, o yo no soy capaz de anunciar porque tartamudeo, ¿no? Pero el Señor, cuando le dejamos entrar, el Señor va a ir poniendo ese dinamismo, va a ir poniendo ese fuego en nuestro corazón, de tal manera que Él va a ir obrando y no va a ser nosotros quienes hablemos, sino sea el Señor a través de nosotros. Y hablábamos hace 15 días de la cajita de los testimonios. Amén. Y precisamente hace, bueno, pues como saben, Liz y yo somos esposos. Y en nuestro compartir, desde que éramos novios, cuando nos tocaba ir a compartir algún seminario de vida, y de repente entre nosotros nos ayudábamos a preparar el tema o a preparar lo que fuéramos a compartir, pues hablábamos de eso, ¿no? De la cajita de los testimonios, que a final de cuentas es hablar de lo que hemos visto y oído. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, Él va cambiando tu vida y te va llenando de esos testimonios que a final de cuentas son pruebas, son señales, son cosas que has compartido con Jesús, que ya solo le preguntas de los testimonios que he vivido contigo, de lo que he visto, de lo que he oído, qué es lo que quieres que comparta hoy, ¿no? ¿Qué es lo que quieras, qué es lo que quieres que tus hijos escuchen el día de hoy? Y recordemos que esto debe de ser importante para un evangelizador, porque creo yo que le estamos hablando a evangelizadores, ¿no? Aquellos que tienen ese llamado a compartir la palabra de Dios, a anunciar y a denunciar. Y si aquí hay alguien más que no sea evangelizador, pues por algo Dios lo trajo, ¿no? Por algo también está el día de hoy escuchando, ¿no? Porque tal vez es esa curiosidad que te hizo entrar, esa, eso que llamó a tu corazón a picarle al link, pues tal vez hoy el Señor te está pidiendo eso, ¿no? Que salgas con ese dinamismo, con alegría misionera. Yo quiero que se imaginen los a los discípulos de Jesús, aquellos hombres y también mujeres que compartieron con él, ¿no? A pesar de que Jesús había muerto, claro, resucitó, pero imagínense, ¿creen ustedes que después de verlo resucitado, porque claro, estuvieron tristes cuando supieron que murió, pero se llenaron de alegría cuando vieron que su Señor, que su amigo Jesús resucitó?
cuando ellos salían a compartir el Evangelio, cuando ellos salían a compartir lo que habían visto y oído, ¿ustedes creen que iban tristes? ¿Ustedes creen que iban derrotados? Ah, se murió Jesús. No, yo digo que un discípulo de Jesús, un evangelizador, debe de ser una persona alegre. La alegría nos impulsa a seguir adelante, sembrando siempre de nuevo. Un evangelizador, una de las características más grandes de un evangelizador es su alegría, es su capacidad de sonreír, de optimismo, a pesar de lo que esté pasando, es, es que siempre va a ser alegre. Y nos decía Ah, el... perdón. Ah, permítanos tantito. Una de las frases más bonitas que plasmó el Papa Francisco en uno de sus documentos, que es Evangelium Gaudium. Ay, perdón si no lo pronuncio bien, pero es: no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Dice: un evangelizador no debería tener permanente cara de funeral. Entonces, hermanos, es sin echar pedradas ni nada, ¿eh? Pero si nosotros tenemos cara de amargados, no podemos ser evangelizadores. Si nosotros constantemente tenemos un carácter enojón, serio, de esos que hacen muchos juicios o así, no, no empezamos bien para ser evangelizadores, porque un evangelizador debe de ser alegre, porque el evangelio es amor, el evangelio es alegría. La palabra de Dios, ¿qué es? Es amor. Entonces, no nos tenemos que dejar robar la alegría. Tenemos que evangelizar incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y esta parte de sembrar, ¿a quién no le ha pasado, no? Cuando se inicia una comunidad, que tú preparas tu tema, preparas, pues no sé, detallitos para cuando lleguen, la bienvenida, pones imágenes de Jesús, les imprimes citas bíblicas y todo lo que se prepara para, para un seminario de vida. Y solo te llegan tres, ¿no? O solo te llegan cinco, porque te llega, o no llega nadie, ¿no? Pero regularmente siempre llega, aunque sea tu mejor amigo o alguien ahí. Pero porque nos llegue uno, nos lleguen tres o nos lleguen cinco, no por eso se nos va a quitar la alegría, ¿no? Si nos llega uno, pues gloria a Dios, porque a final de cuentas, uno que escuche la palabra de Dios, uno que escuche el mensaje que tenemos para ellos, pues puede ser un alma que ese día se salva, ¿no? Entonces, nada nos tiene que robar la alegría. Y justo ahorita que Lalo mencionaba, a veces en esto de que nos toca sembrar entre lágrimas, pues va a implicar muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces, como Lalo le dice, bueno, como aquí en la diapositiva nos los leía Lalo, ¿no? Un evangelizador no debería de tener permanentemente cara de funeral, ¿no? Y es que a veces nosotros vamos pasando por diversas situaciones en nuestra vida y no está mal, ¿verdad? No es que siempre vamos a andar alegres, ¿no? Pero sí siempre pedirle al Señor que a través de su luz, a través de su paz, de su sanidad, pues vayamos encontrando esos momentos en los cuales nos podamos ser refugiados y también resguardados con el Señor. Porque a veces vamos pasando diferentes procesos o momentos en nuestra vida que quizá esa efusividad que tenemos al principio ya no va a ser la misma a lo mejor dentro de 10 años, ¿no? Y yo creo que algo que menciona aquí muy importante es que no sea de manera permanente, ¿no? Que la dulce, confortadora alegría de evangelizar sea siempre un consuelo, aún aunque es entre lágrimas, ¿no? Aún cuando hay lágrimas. Y bueno, también nos decía que una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Amén. El mal espíritu de la derrota es hermano de la tentación de separar antes de tiempo el trigo de la cizaña, producto de una desconfianza ansiosa y egocéntrica.
Y esto, por ejemplo, les queremos compartir un testimonio. El padre hace un año en nuestra parroquia nos invitó a hacer un grupo de jóvenes, ¿no? Y la verdad que pensamos que iba a ser fácil, pero le batallamos un tiempo. Estuvimos como 2 meses sin que no nos llegara nadie. Hicimos en diciembre una posada de tal manera que atrayéramos a los chavos y pues llegaron muchos y nosotros así como de que no, pues va a ser bien fácil, nos vemos dentro de 8 días. Y estuvimos 2 meses, hermanos, esperando a los chavos y no llegaba nadie, ¿no? Entonces, a veces puede ser, como aquí nos lo decía, en que nos empezamos a convertir en pesimistas. Ay, no, ¿para qué vamos si nadie viene, ¿no? ¿Para qué vamos si no llegó nadie, etcétera? Sino que también es momento de que vayamos esperando. Y para la gloria de Dios, ahorita ya están perseverando. Y ahora, si no los vemos por algo, porque hubo un retiro en la parroquia o porque estuvimos nosotros ocupados, están ahí, ¿no? Entonces, siempre es esa parte de entender que son los tiempos del Señor, si somos nosotros quienes les anunciamos, quienes les evangelizamos, les damos el mensaje, pero es el Señor quien va a ir tocando esos corazones. Y siempre el Señor nos va a utilizar, nos va a hacer esos instrumentos de bendición para todo hermano del cual tú le puedas hablar del amor de Dios, se quede o no se quede, persevere o no persevere. Amén. Pasamos a otra parte que es un evangelizador debe primerear, involucrarse y acompañar. La comunidad evangelizadora toma la iniciativa sin miedo, buscando a lejanos e invitando a los excluidos. Brinda misericordia, fruto de la experiencia del amor del Padre. Y precisamente aquí nos está hablando, ¿no? De un evangelizador debe de tener iniciativa. Hay muchas cosas que en nuestras comunidades, en nuestras diócesis, ya están escritas, ¿no? Ya se hacen así porque así llevamos haciéndolas 30 años, 40 años. Pero un evangelizador siempre debe de tener la iniciativa. Y aquí quiero darles el testimonio de una hermana que para gloria de Dios está en nuestra comunidad, porque creo que todos mis hermanos de comunidad, de esa comunidad que Dios nos ha regalado aquí en la parroquia, son muy buenos, pero todos tienen testimonios muy bonitos, pero ella en especial ahorita ha estado trabajando mucho. Ella es una hermana que tuvo cáncer y siempre que iba a la comunidad siempre decía, oren por mí porque me siento mal, oren por mí porque me duele esto, oren por mí porque me duele el otro. Y para gloria de Dios fue sanando, y ya la veíamos mejor, ya la dieron de alta y todo. Y un día le dijimos, oye hermana, no siempre que venga vamos a orar exclusivamente por usted, porque usted ya tiene que servir. Usted creo que se ha ido formando y está lista. Usted también ya tiene que servir. Y empezó, no, la verdad es que ni me acuerdo con quién empezó, pero empezó que un niño está solito, su mamá no lo puede cuidar, pues le empezó a llevar sopita, comidita. Después que un abuelito no había quien lo llevara al hospital, le empezó a llevar. Y después que otro muchacho que estaba en situación de drogas lo anexó y empezó. El chiste es que empezó a hacer como una red de gente que ayudaba. De repente vieron que ella era muy movida y una hermana ministra de la Eucaristía que visita a los enfermos, dijo, pues mándamela para que me ayude. El chiste es que ella solita empezó a buscar a más enfermos, empezó a buscar a más enfermos y hace unos días nos dijo algo que de alguna manera nos sacó de nuestra zona de confort, porque ahorita ya todos le apoyamos, de vez en cuando le ayudamos para todo lo que está haciendo, para toda la gente que ella también está ayudando, pero nos dijo, a veces me siento triste porque me gustaría que toda la comunidad fuera a visitar esos viejitos. Donde vivimos hay una zona marginada, hay una zona como le llaman, asentamientos o también que le dicen Cartolandia, de unas casitas que son muy pobres. Esta hermana encontró allí
unos viejecitos muy pobres que ya usan pañales y no tienen para sus pañales, que no tienen cobijas, que están en mucha necesidad. Y ella fue a visitarlos, les dijo que les va a llevar al Padre para que los confiese, y les empezó a decir, si ustedes se dejan evangelizar, yo les voy a ir consiguiendo ayuda, ¿no? Porque yo tengo muchos amigos y patrocinadores. Entonces, no estamos hablando de servicio social, estamos hablando de evangelización, porque ella les ayuda, pero a cambio de que ellos puedan recibir el evangelio. Y ahorita, pues nunca lo habíamos hecho así, pero vamos a iniciar un seminario de vida, o sea, un tema por semana y en casas. Porque ahorita la gente ya no está yendo a los seminarios de vida, ya no está yendo a las parroquias. Cada vez vemos que el número, cuando nosotros invitamos un seminario de vida, el número de asistentes cada vez es menor. Entonces, imagínense, esta hermana está primereando. Al menos nosotros no lo habíamos hecho. Nosotros en nuestra comunidad no, pero a mí se me hizo muy buena esa idea. ¿Sabes qué? Vamos a visitarlos a sus casas y en sus casas les vamos a llevar el seminario de vida. Ella consigue, les lleva, imagínense, les lleva a veces hasta la cena. Consigue con unos las tortillas, con otros el queso, con otros las cremas y les dice, hoy les traje chilaquiles. Lo sienta a comer, junta a toda la familia y después les da su tema. Entonces, primerear es eso, es tener la iniciativa evangelizadora. Es, pasamos a lo que sigue, involucrar a tu comunidad. Eso es lo que hace un buen evangelizador. Se involucra con su comunidad, se involucra involucra a los demás. Involucra a sus hermanos, involucra al sacerdote, involucra a quien puede. Eso es ser un buen evangelizador. Amén. Y bueno, como lo decía también aquí, que acompaña, ¿no? Es un evangelizador, acompaña esa parte y acompaña en ese proceso y nos decía que la comunidad acompaña a la humanidad en todo su proceso, siempre y cuando sea con paciencia y este aguante apostólico. Como ya lo decíamos, vamos a ir entendiendo que es un proceso, lo que estamos viviendo nosotros, lo que va pasando en nuestra vida de servicio, lo que va pasando en nuestra vida en todas las áreas, pero también comprender que eso que pasamos nosotros también lo pasan los demás hermanos. Y es que a veces nos desesperamos, caemos en esa frustración de decir, si yo ya te evangelicé, ¿por qué no vienes? ¿No? O querer a lo mejor apresurar el tiempo. Siempre el Señor nos debe de dar esta paciencia, ¿no? Pedir, si no la tenemos, pedirle, ¿no? Pedirle al Señor que nos dé esa paciencia para que nosotros a través de esta evangelización podamos entender y podamos comprender el proceso también del evangelizado. Amén. Podamos comprender el proceso de los hermanos que vamos a evangelizar. Quiero retomar algo que me parece muy bonito y se me olvidó leerles. La comunidad se mete en la vida cotidiana de los demás, achica distancias y asume la vida humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen que tener olor a oveja. Y creo que esto es algo bien, bien, bien importante. Un evangelizador no es aquel que se para en enfrente, ¿no? Enfrente, pues no en el altar, ¿no? Pero no es el que se para enfrente y le ponen ¿cómo se llama? Su atril, le ponen su atril, pone su Biblia y su tema que preparó y se pone a predicar. Creo que muchos hemos tenido la tentación, ¿no? De ser vistos, de ser ay, que vean que yo di el tema, ¿no? Una distracción que puede tener cualquier evangelizador, más sin en cambio nos dice que tenemos que tener olor a oveja, ¿no? Ese evangelizador que acompaña, ¿no? Que acompaña a los que les predica, que se involucra con los que le predica, que ve la necesidad
de aquellos a los que le predicaste, ¿no? Si ves que tu hermano al que le vas a predicar, si ves que a tu hermano al que le vas a hablar del evangelio no tiene que comer, sabemos que dice que no solo de pan vive el hombre, pero también cuánta falta hace el pan. Entonces, yo como evangelizador no me puedo quedar ajeno a los problemas de los demás. Voy a buscar la manera de cómo comunidad, de cómo nuestra comunidad, de cómo nuestros demás hermanos podemos suplir, suplir la necesidad de nuestros hermanos, porque a eso estamos llamados. Eso es verdaderamente tener olor a oveja. Y bueno, nos decía, ¿verdad? Que como nuestra madre, ¿verdad? Una madre de corazón abierto. Siempre la iglesia en salida debe estar con las puertas abiertas. Una iglesia en salida va a tener estas puertas abiertas, pero no nada más las físicas, sino también las espirituales, en donde todos pueden participar de alguna manera en esta vida eclesial. Amén. A veces nos cuesta trabajo, por ejemplo, ver a los hermanos que quizá vienen en condiciones, o nos pasa mucho en la parroquia, ¿no? Que vienen a lo mejor en condiciones, pues, ¿cómo decirlo? De calle, ¿no? En condición de Indígena. indigencia, y a veces los malmiramos, ¿no? O vemos em, como que no deberían de estar ahí porque a lo mejor no vienen presentables. Pero una iglesia en salida debe de ser una iglesia en la cual nosotros debemos abrir esas puertas tanto físicas, pero también nuestras puertas espirituales, en las cuales debemos de privilegiar a los pobres. El Evangelio orienta a privilegiar a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados. Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres, que es lo que el Papa Francisco nos llamaba la renovación, ¿no? Ese amor a los pobres, esa unidad, ese bautismo en el Espíritu y sobre todo esta parte de a los pobres. Pero a veces vemos, hermanos, a los pobres como los que no tienen, ¿no? O sea, bueno, los que a lo mejor físicamente se ven pobres, pero realmente también el Señor nos llama a tener ese amor y esa comprensión a los que están pobres de espíritu, aquellos que quizá se ven muy bien, pero a lo mejor en su espiritualidad o en su espíritu, a lo mejor no tienen como ese dinamismo o se sienten tristes, ¿no? Esa parte, y a veces nos queremos enfocar solamente a sí, como a un círculo social porque ya los identificamos, sino siempre también estar abiertos a donde el Señor nos manda, a donde el Señor nos pide que ahí oremos por ese corazón que quizá se siente pobre porque no ha encontrado esa plenitud en el Señor. La iglesia en salida también nos manda a salir a las calles y, y nos lo decía el Papa Francisco, ¿no? Es preferible una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. Es muy claro, ¿no? Nos están mandando a que volvamos a salir, ¿no? A que volvamos a ir, a que volvamos a quitarnos de nuestra zona de confort, de nuestra zona pues de nuestro lugar seguro, ¿no? Porque muchas veces nos acostumbramos a estar en nuestro grupo de oración, estar en nuestra asamblea de oración y pues ya no hay más. Pero recuerden, ¿no? Cuando empezamos a hacer lo mínimo, lo básico, lo que se nos pide nada más, pues también nuestro espíritu se va moviendo, se va muriendo, ¿no? Se va apagando, se va enfermando, porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a salir, siempre nos va a llevar a ir. Y es algo que un evangelizador debe de tener muy claro. Un evangelizador no puede quedarse quieto, no puede estar estancado, no puede estar parado.
Siempre tenemos que tener el ímpetu de salir, el ímpetu de llevar la palabra de Dios a quienes más los necesiten. Si ya tenemos bien establecido nuestro grupo de oración, si ya tenemos bien establecidos los hermanos que van a la asamblea de oración, pues hay que ir por más. Pues hay que ir a abrir otra comunidad o ir pues no sé, a seguir buscando. Y algo que ahorita recordaba que como proyecto que tenemos en la diócesis, ¿verdad? Este proyecto de la Gran Misión, justamente el padre Carlos Piña nos decía que a veces cuando se propone todo esto decimos, es que es muy difícil, ¿cómo se va a hacer, no? Incluso decía que él a nivel latinoamericano había explicado este proyecto y que muchos decían, es que cómo la iglesia va a salir un día, ¿no? A misionar o cómo todos se van a poner de acuerdo. Y justo él lo decía, ¿no? Ya se hace en Tlalnepantla. Entonces, uno de los sueños o uno de los proyectos que hay como diócesis y nuestro movimiento, ahí es donde entra también, es que nos compartía el padre. Imagínense que un día, o sea, hagamos misión tras misión, ¿no? O sea, no nada más una vez al año como lo hacemos ahora que lo hicimos en Pentecostés, sino que realmente sea esa iglesia en salida pero en la cual sea un misionar permanente, ¿no? O sea, un misionar en el cual ese llamado pidamos al Espíritu Santo que sea ese dinamismo que nos vaya dando esa fuerza para poder ir misionando de una manera constante, de una manera permanente, de una manera en la cual no nos, no nos, este, no nos decaigamos, sino que sea el Señor quien nos siga ayudando. Y esta visión o este proyecto quizá lo podemos ver muy lejano, quizá lo podemos ver muy, pues sí, como muy, solamente está en los sueños, ¿no? Pero el año pasado yo recuerdo y le compartía a Lalo que cuando tuvimos esta formación, y esto va muy ligado con lo que también de parte del Nacional nos están diciendo, es que el año pasado fue solamente una plática de una hora, ¿no? De qué era la visión, de qué era la misión, Gran Misión Católica, de qué era todo esto, y el padre decía, imagínense que un día todos los seminaristas vayan a misionar y no nada más los laicos, ¿no? Imagínense que aquí estuviera un retiro, y ahora este año para la gloria de Dios se dio. Entonces todos estos sueños y visiones que tienen tanto en la renovación en los cuales estamos involucrados, pero también en nuestra diócesis, son sueños que el Espíritu Santo va soplando y que van obrando. Y hoy el Señor invita a que tú seas parte de estos sueños, que tú seas parte de estos proyectos en el cual te invita a colaborar para este proyecto. Amén. Te invita a colaborar para que su reino se siga extendiendo a través de atrevernos a salir, a través de atrevernos de ya no estar en nuestra comodidad. Ya ve, lo hemos escuchado quizá, pero es también de ahora yo quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste así como que esas como cosquillas o nervios para poderte atrever a hablarle de Dios a otra persona? Vamos a guardar unos momentos de silencio y cuando tú sentiste así como que el Espíritu Santo te estaba impulsando a hablarle de Dios a otra persona. Yo te voy a invitar a que lo pongas en los comentarios, aquí en el chat. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste ese, así de, ahora sí, esta persona necesita esto? O le voy a hablar de Dios a esta persona. Si es muy cercano al tiempo, gloria a Dios. Amén. Pero si es muy lejos o decir, yo nunca lo he hecho, es momento de que el día de hoy hagas una pequeña pausa para aceptar esta invitación de que el Señor quiere de tus manos, quiere de tus pies, quiere de tus labios para ir a proclamar lo que el Señor ha hecho en tu vida, de ir a proclamar y decir de esos cajoncitos de los testimonios, ¿no? Cómo el Señor ha obrado en mi matrimonio, cómo el Señor ha obrado en mis hijos, en mi familia. Y eso es lo que vamos a anunciar. Amén, porque también nos invita a ser esos testigos, no nada más a cualquier decir, ah, yo lo leí en la Biblia y sí pasó, ¿no? Sino que ser esos testigos con poder, esos testigos que podamos dar con lo que ha pasado en nuestra vida, ese testimonio de amor para glorificar a nuestro Señor. Y bueno, vamos a pasar a las cualidades de los evangelizadores según
Pablo em, VI. Pablo VI. El Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi describe las cualidades esenciales que deben poseer los evangelizadores. Estas cualidades no solo definen su rol, sino que también aseguran la efectividad y autenticidad de su misión. A continuación exploraremos estas características claves. Pablo VI comienza por definir la evangelización de una manera escueta y sencilla. Anuncia anuncio de Cristo a aquellos que lo ignoran. No se refiere el Papa a una ignorancia conceptual de meras ideas, es una ignorancia vital, es una situación anímica que incluso puede derivar en rechazo y hostilidad. Y precisamente, ¿no? Eh, ¿A quién no le me llama la atención esta parte, ¿no? De una ignorancia, una situación anímica que puede derivar en rechazo y hostilidad. ¿A quién le ha pasado cuando ha ido a evangelizar a algún lado, cuando ha ido a algún lugar de misión, que lo primero que se encuentra uno es rechazo, ¿no? Tocas la puerta porque tú llevas la alegría del evangelio y lo primero que te dicen es, no estés molestando, ahorita no tengo tiempo. Y es precisamente, ¿no? Estas personas que nos rechazan, estas personas que a veces son groseras con nosotros, creo que son las que más necesitan de Cristo. Incluso tal vez nosotros también lo hemos hecho, ¿no? Con nuestros hermanos separados, con nuestros hermanos de otras religiones, ¿no? Yo a veces los admiro porque ellos son muy constantes. Ellos, si dicen salimos una vez al mes, salen una vez al mes. Antes yo los rechazaba, ¿no? Antes yo los rechazaba y incluso, como lo dice el Papa, ¿no? Me portaba hostil, me portaba grosero. Y no, yo soy católico y aquí no me vengan a hablar de cosas. Pero precisamente el conocer a Cristo te va cambiando, ¿no? Hubo un tiempo en el que ya mejor los escuchaba y conforme uno va aprendiendo también, ya después también compartes con ellos. Después de un tiempo que compartíamos ideas sobre su fe, sobre su doctrina y nuestra doctrina, llegan ellos a la conclusión de que mejor ya no te tocan. Porque una vez dice una hermana, pues bueno, ustedes también están en Cristo, ya no vamos a pasar. Y dejaron de pasar. Entonces, cuando nosotros recibimos ese rechazo y esa hostilidad, cuando estamos evangelizando, cuando estamos misionando, pues tenemos que buscar la manera de no ser rechazados. Tenemos que buscar la manera de llegarles. Y ahí es donde ocurre algo que nos decían en una formación en el nacional, ¿no? Que nuestra evangelización tiene que ser una evangelización creativa, tiene que ser una evangelización que llame la atención. Vamos a buscar la manera de llamar su atención para que puedan escuchar la palabra de Dios. Y de rápido les quiero compartir a nosotros como matrimonio, bueno, y yo desde un poquito antes, que cuando era soltero, yo soy dentista para gloria de Dios. Y cuando yo estudiaba la carrera, que pues, muchos han de saber que es muy cara, y cuando a veces no tenía ya para pagar, para todo lo que se necesita, yo empezaba a orar y le empezaba a decir, Dios, ayúdame, ayúdame a pagar, porque esto es muy caro y ya no puedo. Y si tú me ayudas, yo hago lo que tú me pidas. Y así me aventé toda la carrera y así me gradué. Y un día que ya había acabado, que ya había terminado, eh, me acordé que yo le había dicho que yo después le iba a ayudar y él de alguna manera me hizo sentir en mi corazón que decía, mis pobres no tienen dentista. Y, y pues bueno, es una historia muy larga, pero de rápido les cuento, poco a poco iniciamos un grupo de misiones, y este grupo de misiones al segundo, tercer año que empezamos a ir a la Sierra de Veracruz, para gloria de Dios empezamos a llevar dentistas de los mismos que conocí en la universidad, empecé después a llevar amigos que son protecistas, y para gloria de Dios ahorita llevamos 3 años llevando dentistas a esas comunidades de la sierra y, y tenemos algo bien, bien claro y en la formación que yo les doy a mis compañeros dentistas
y a mis compañeros misioneros les digo, no estamos haciendo servicio social porque no vamos a darlo gratis. Es, reciben la palabra de Dios y los atendemos. Y uno de los métodos que hacemos para que reciban la palabra de Dios es su ficha se les da después del tema. Y hemos estado dando seminarios de vida por allá, hemos estado dando algunas formaciones para gloria de Dios. Y primero reciben su tema, después les damos su ficha, se las firmamos y su cita es al siguiente día. Entonces, y esto es lo que tiene que hacer un evangelizador. Y ustedes pueden decir, pero yo no soy dentista, ¿no? A lo que te dediques, a lo que te dediques y en lo que te desarrolles, tú debes de buscar una manera creativa de llamar su atención. Porque muchas veces ellos se van con, pues me van a ayudar, me van a atender mi boca. Pero ese no es el regalo es la palabra de Dios. Y si unes ese regalo que es la palabra de Dios, y si unes ese regalo que es el escuchar y el conocer a Jesús y tener un encuentro vivo con Jesús, con que les puedas también atender parte de su salud, pues creo que es un gran regalo. Entonces, es evangelización creativa. Un evangelizador debe de ser muy creativo, debe de ser muy inteligente, muy audaz. Y creo que si están aquí es porque Dios ha visto esas cualidades en ustedes. Entonces, en nuestros seminarios de vida debemos de implementar algo que llame la atención para que vengan. Aunque sea un gancho, yo digo, el servicio dental es un gancho para que los hermanos escuchen la palabra de Dios. Gloria a Dios. Otra cualidad que nos dice Pablo VI, ¿verdad? Es que debemos de ser auténticos, amén, debemos de vivir el mensaje, debemos, ya lo mencionábamos hace 15 días, ¿verdad? Que es vivir, no somos meros instructores, sino proclamadores de una vida vivida según el Evangelio. Por ello, aquello de que ustedes también armen si su cajón su cajones De testimonio. de testimonios. ¿Por qué? Porque es proclamar lo que estamos viviendo según el Evangelio. Y nos decía, la calidad espiritual debe ser evidente sintiendo el impacto del Señor en sus vidas. Como decía Pablo VI, el testimonio de vida debe ser esclarecido por el anuncio claro de Jesús. Por eso nos invitan que debe de ser alegre, amén, debe de ser breve, y debe de ser siempre enfocado en Jesús, el ABC, ¿no? De cómo debe de ser el testimonio. ¿Por qué? Porque debe de ser alegre. A lo mejor la situación fue muy triste o muy dolorosa, pero siempre el Señor nos va a dar esa alegría para poder contagiar a los demás, para poder proclamarles lo que Él ha hecho en nuestra vida. Por muy dura o por muy difícil que haya sido la situación, siempre el Señor nos va a ir dando esa valentía para que con alegría podamos podamos compartir esa victoria que hemos tenido en Jesús. Amén. Ser testigos auténticos, mostrando caridad, mostrando oración. Debemos de tener esa vida de oración constante y profunda. Si somos sus discípulos del Señor, entonces debemos de ser aquellos que imitamos al Maestro. Amén, como lo hablábamos en la primera diapositiva. Por ello es que tenemos que tener una vida constante de oración y profunda, tener esa intimidad con el Señor. Si somos proclamadores, si nos arda el corazón para ir a anunciar el evangelio, a lo mejor a la afuera, ¿no? A otros estados, incluso a otros países, siempre debe de ser esta vida constante y profunda de oración. ¿Por qué? Porque no nada más vamos a ir a compartir quizá esa efusividad, pero siempre de la mano del Señor, que quien es, quien nos envía, y sobre todo siempre tener esa humildad de reconocer la propia limitación que tenemos. Como lo decíamos, no podemos solos, sino siempre Dios quien nos va a ir ayudando. Amén. Un evangelizador también busca esta unidad, va a buscar la unidad en esta reconciliación, va a buscar la unidad en la colaboración para trabajar juntos como iglesia, como comunidad, como diócesis, incluso nuestras parroquias, que es lo que nos está llamando ahorita el Papa León, y también siempre mostrar este amor fraterno, ¿no? O sea, de ser pues sí, de esos comunidades que dicen, mira cómo se aman, ¿no? O sea, de ser esos
esos testigos de los cuales vivamos ese amor fraterno para contagiar a los demás. Amén. Y creo que es algo bien, bien, bien importante, ¿no? Tu comunidad base, tu comunidad en la cual sirves, en la cual te encuentras, con las cual oras y vives tus asambleas de oración, debe de haber ese ambiente fraterno. Si tu comunidad tú ves división, si en tu comunidad ya ves chismerío, si en tu comunidad ya ves caras entre los hermanos, creo que antes de salir a evangelizar, debes de buscar la fraternidad de tu comunidad, porque incluso lo dice la palabra de Dios, ¿no? Antes de que traigas tus ofrendas al altar, ve y arréglate con tu hermano. Entonces, el amor fraterno es algo indispensable, porque sí vamos a salir y vamos a anunciar la palabra de Dios, pero mis compañeros, mis hermanos con los cuales voy a esa batalla, que es anunciar, deben de ser mis amigos, deben de ser mis hermanos, para que precisamente cuando nos vean digan cómo se quieren, ¿no? Cómo se llevan bien, cómo se cuidan, cómo se ayudan. Entonces, es algo bien, 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 bien importante que no podemos dejar pasar. Y también nos dice que otra cualidad es ser esos servidores de verdad. Amén. Y esos servidores de verdad, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre estando, teniendo ese conocimiento de la palabra de Dios. No nada más a lo mejor anunciar sin siempre tener una base, ¿no? O sea, siempre proclamar la palabra del Señor. Siempre tratar de buscar la voluntad del Señor, ir discerniendo los caminos que el Señor ha trazado para nosotros. Quizá en nuestra realidad está, bueno, me están hablando de una salida, de una iglesia en salida, ya me quiero ir de misiones, ¿no? Pero quizá ¿es lo que el Señor te está pidiendo ahorita? ¿No? O sea, que ya te vayas o que tracemos ahorita de ser esta iglesia en salida, a lo mejor en la parroquia. Ser esta iglesia, justamente la hermana nos decía, porque nosotros nos vamos de misiones y la hermana no ha ido con nosotros de misiones, ¿no? La que le estábamos contando. Y justamente ella nos enseñó y nos dijo, es que no necesitamos ir a tantos kilómetros porque aquí también nos necesitan, ¿no? Y es que a veces nos gusta o nos encanta, toda esta aventura, sino qué nos está pidiendo el Señor. Ser esos servidores de verdad, ser esos servidores en los cuales profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios, buscarlo. Cada cuánto lees tu Biblia, cada cuánto ojeas tu Biblia, qué el Señor me quiere decir, incluso en el Evangelio, ¿no? O sea, buscarlo, lo que escuchamos en la palabra de Dios, a lo mejor verlo en la Biblia y decir, ¿qué me quiere decir hoy el Señor? Ir discerniendo los caminos que Dios ha trazado en nuestra vida bajo su voluntad. Que el Señor me está pidiendo que haga yo ahorita, pero que me está pidiendo también que haga como evangelizador, pero también en mi comunidad, ¿verdad? Porque a veces ahí es donde empezamos quizá con esa efusión, pero quizá terminamos tropezándonos y sobre todo tener esta integridad de vivir de acuerdo a los principios de la verdad. Y esto implica mucho también nuestro testimonio de vida. Implica también pues ser íntegros en lo que anunciamos y en lo que vivimos. Y ya nada más retomando un poquito lo de el estudio de las escrituras, ¿no? Es algo que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Es algo que a veces nos es complicado, pero recordar que cuando nosotros salimos a evangelizar, no vamos a hablar palabrería, no vamos a hablar lo que creemos o lo que conocemos. También es importante que llevemos bases en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fundamental, ¿no? Es esa espada de doble filo. Lo que nosotros decimos siempre tiene que ir respaldado de la palabra de Dios, siempre tiene que ir respaldado del testimonio de vida. Entonces, recuerden,
Esto se nos debe de quedar muy bien grabado. Estudio de las escrituras, búsqueda de la voluntad de Dios y integridad de vida. Es bien importante para un evangelizador. Ya casi terminamos, hermanos. Eh, Queremos terminar. Ya nos faltan dos cualidades. La siguiente es que debemos de ser animados por el amor. Amén. Animados por ese mensaje fraterno. Un evangelizador debe llevar el mensaje lleno de amor fraternal, siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza. Otra señal es el cuidado de no herir a los demás, justamente lo que hablábamos, ¿no? O sea, de a lo mejor de que quizá nuestra personalidad, quizá nuestra historia de vida nos ha llevado a ser a lo mejor muy directos o muy regañones, ¿no? Y que les estamos hablando del amor de Dios, pero pues sale a lo mejor nuestro lado y empezar, en vez de decirle, hermano, Dios te ama, empezamos como, acepta a Jesús, ¿no? A regañarlos, siempre tratar de tener esta caridad para no herir a los demás. Siempre pedirle al Señor que nos ilumine, que nos ayude y que nos dé esas palabras que los demás necesitan. E ir también trabajando en nosotros. Si el Señor o ya detectamos, apenas nosotros compartimos una formación en la comunidad y hablábamos de eso que no es esencial a nosotros, que ha pasado, que hemos vivido diferentes situaciones en nuestra vida, que eso lo hemos quizá abrazado o son acciones que tratamos de protegernos y que quizá por eso nos hemos vuelto como muy secos o como muy duros para que nadie nos lastime, ¿no? O sea, pero no es parte de nuestra esencia, no es parte de lo que Dios ha hecho en tu vida. Ir identificando esa parte, no podemos ser los mismos cada que evangelizamos, siempre debemos ir encontrando, ay, aquí como que aquí lo regañé o me pasé, ¿no? O sea, Señor, ayúdame y que el Señor nos vaya moldeando. A veces podemos decir, no, es que, hermano, es que regañaste mucho, yo así soy, ¿no? Permitir que el Señor nos moldee para que podamos ser esos mensajeros del amor de Dios y seamos animados de este amor para poder transmitir un mensaje fraterno. Este amor es un reflejo del amor de Dios que es incondicional y misericordioso. El amor es la fuerza que impulsa la evangelización y el vínculo que nos une a los creyentes. Por ello, hace ratito decíamos que ahorita que oremos vamos a pedir ese dinamismo del Espíritu Santo, pero también le vamos a pedir durante este curso que nos enamore. ¿Por qué? Porque el amor hace locuras. Amén. El amor atraviesa muchas cosas, o sea, es un atreverse porque son esas almas enamoradas. Vamos a pedirle al Señor también durante estas formaciones que nos enamore para hacer esas locuras en el Señor. Amén. Y algo bien importante que debemos destacar es compasión, servicio y misericordia. Compasión es sentir empatía por el sufrimiento de los demás. Pero yo creo todos hemos en algún momento de nuestra vida y sobre todo como evangelizadores hemos sentido compasión, ¿no? Pero ¿de qué sirve la compasión sin el servicio? ¿De qué sirve decir, ay, pobrecito, pudiéramos caer hasta en solo tener lástima? La compasión es más allá de tener lástima. La compasión te lleva a dar un servicio y el servicio es dedicar tiempo y energía al bienestar de los demás. Entonces, si vamos a tener compasión sin servicio, pues no sirve de nada. La compasión debe de llevar a la acción. La compasión debe de llevar al servicio. Bueno, sí, te voy a dar a conocer la palabra de Dios. Sí, te voy a llevar a que tengas un encuentro con Cristo, pero ¿y luego? ¿Cómo te acompaño, no? ¿En qué más te sirvo? ¿En qué más te ayudo? Es involucrarte, es tener misericordia. Misericordia es perdonar y mostrar clemencia hacia los errores de los demás. Si ya la regaste, ¿cómo te ayudo? Si ya la regaste, ¿cómo no caer en estas actitudes fariseicas, ¿no?
que solo mostraban los errores y los pecados de los demás. ¿Cómo ayudas a un joven que está en vicios? Pues tal vez tu testimonio, ¿no? Porque regularmente, una vez escuché, ¿no? Los sanos sanan y los libres liberan, y también los heridos hieren. Precisamente tu testimonio de vida, regularmente Dios va a usar lo que has vivido para sanar a otros. ¿Cómo ayudo a un joven que está en drogas? Pues muy probablemente rascándole a lo que yo fui en algún día, ¿no? ¿Cómo salí yo? ¿Cómo salí yo de algún vicio? ¿Cómo salí yo de ese problema? ¿Cómo confronté yo ese pecado? Entonces, no olvidemos compasión, servicio y misericordia. Y la última cualidad es con el fervor de los santos, una alegría inextinguible. Es crucial conservar el fervor de los espiritual y la alegría de evangelizar, incluso en medio de las dificultades. Este fervor debe ser un ímpetu interior que nada ni nadie pueda extinguir. Imitando a Juan el Bautista, a Pedro y Pablo, la evangelización es una misión que requiere pasión y entrega total. El fervor de los santos es un ejemplo de cómo vivir la fe con intensidad y entusiasmo. Es un llamado a la perseverancia y a la confianza en la gracia de Dios que fortalece, anima en la misión evangelizadora. La alegría de evangelizar es un testimonio poderoso del amor de Dios. ¿Quiénes nos van a ir ayudando a tener esta alegría que no se acabe, verdad? Los santos. Y la última pregunta sería, ¿tú de qué santo, bueno, qué santo es tu favorito? ¿Cuál es tu santo favorito? ¿A quién, a quién tú mm, puedes decir, híjole, esta santa me identifico con su vida? Y si no tienes ninguno, pues yo te invito a que en este momento, si a lo mejor has escuchado o te ha llamado te ha dado curiosidad de investigar alguna vida de un santo, ahorita es momento. Y que sea tu tarea, ¿no? De esta semana. ¿Cuál es mi santo favorito? Si no tengo alguno, ¿cuál me ha llamado la atención? Y ir buscando, ¿verdad? Su vida para que, así como ellos nos van a ir ayudando a través de su intercesión, podamos encontrar que ellos vivieron la fe con intensidad y entusiasmo. Amén. Y como nos lo decía al principio, conservar este fervor no nada más se trata del sentimentalismo, decir, ahorita estoy efusivo y ya me quiero ir ahorita en el camión de las 12 a la sierra, ¿no? No, sino que sea el Señor quien vaya dando trazando esos caminos para que nosotros podamos ir proclamando con esos regalos que el Señor nos ha dado, que son nuestros dones, nuestros talentos y los carismas que Él nos ha dado por su misericordia. Amén, a través de la perseverancia, de la confianza y del entusiasmo. Esto es una parte de esas cualidades que el Señor el día de hoy quiere derramar en nosotros. Y pues sí, nada, recordar que precisamente los santos son, no sé dónde lo escuchamos, que los santos son nuestros amigos del cielo. Son el nosotros tener esos amigos del cielo es recordar que hubo hombres y mujeres que ya lo lograron, ¿no? O que hubo hombres y mujeres que la cual su vida es para nosotros, la cual su vida y su testimonio es un ejemplo para nosotros. Esos son los santos, ¿no? Es recordar que eran hombres que vivían con pasión, que eran hombres que, que tenían una fe grande, ¿no? Que vivieron tantas veces dificultades y precisamente, ¿no? Esa perseverancia que no se les acababa, ¿no? Esa confianza en Dios que a veces llegaban a ser locuras, ¿no? Y ese entusiasmo, ¿no? Vivir la fe con alegría y pasión. Entonces, yo creo que tenemos que buscarle y hasta preguntarle a Dios, ¿qué santo crees que me quede a mí, ¿no?
Como decía Liz, con qué santo te identificas? ¿Cuál es tu santo favorito? ¿Cuál es el que su vida te llama a servir, su vida te llama a salir, su vida te llama a ser, pues sí, no, es esa mejor versión de ti como evangelizador? Entonces, pues, es todo por hoy. Ujú. Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? A través de este tema que les pudimos compartir, que ojalá sea de bendición para ustedes y que si tienen alguna duda nos puedan enviar ahí sus mensajes. Y vamos a cerrar nuevamente con esta cita bíblica, ¿verdad? En Mateo 28, del 19 al 20. Y vamos a entrar en este momento de oración. Amén. Yo te voy a invitar a que ahorita empezamos a notar qué le vamos a pedir al Señor. Y le vamos a pedir al Señor que nos dé ese poder, ese dinamis, ¿verdad? Porque, ¿por qué hablar de la vida de nuestro santo favorito? ¿Por qué volverla a recordar? ¿O por qué ahora hacerme amiga de un santo? Porque nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que este tema que quizá pudiera parecer nuevo, o sea, de iglesia en salida, es lo que ya es como algo que, que se lleva haciendo desde la vida de su santo favorito, ¿no? O sea, cómo él se arriesgó a salir y cómo llegó a esa santidad. Y es a lo que hemos sido llamados. A veces pensamos, pues si no soy santa, ¿no? O tengo tanta vida de pecado que no, yo no voy a llegar. No, es momento de empezar a cambiar nuestra mentalidad como movimiento, como iglesia. ¿Por qué? Porque eso trata de hacer el enemigo para robarnos esa paz o para robarnos ese fervor que el Espíritu Santo nos quiere dar. Vamos a decir gracias. Ah, bueno, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos las gracias porque nos permites reunirnos con, con tantos hermanos. Te damos las gracias porque nos permites compartir un poquito de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Te damos gracias, amado Señor, por la apertura que hay de este espacio que se da para poder compartir como evangelizadores, para podernos formar un poquito, para poder compartir precisamente eso que hemos vivido contigo, eso que hemos visto, que hemos oído. Te pedimos, amado Señor, que guardes en nuestro corazón lo que hoy hemos escuchado, que guardes en nuestro corazón, amado Jesús, todo aquello que el día de hoy quisiste decirnos. Te damos las gracias, amado Señor, por cada uno de mis hermanos que están conectados el día de hoy. Te damos las gracias, Señor, por esa iniciativa que tuvieron de conectarse, de querer formarse, de querer aprender un poquito más de ti. Te damos las gracias por sus vidas, por sus familias. Te damos las gracias por sus trabajos, por sus negocios, por sus hijos. Te pedimos, amado Señor, que guardes, que resguardes sus bienes, su corazón, sus vidas, sus familias, todo lo que aman, todo lo que poseen y todo lo que son, que quede cubierto con tu preciosa sangre, amado Dios. Te pedimos, amado Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre ellos, que el soplo de tu Espíritu reavive, refresque su mente, su corazón, su espíritu, para que ellos puedan salir a anunciar, para que ellos puedan salir a proclamar con amor, con misericordia, para que ellos puedan ser perseverantes en tu palabra, amado Dios, para que ellos puedan salir con alegría, con dinamismo, con el dinamismo de tu espíritu, amado Dios. Te pido, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, porque puedan ser evangelizadores creativos, para que puedan buscar los medios, las formas, el cómo llegar a esos hermanos que aún no te conocen, amado Dios. Te pedimos, amado Dios, que tu Santo Espíritu nos muestre cómo le vamos a hacer, cómo lo vamos a decir, hemos de hablar en tu nombre, amado Dios. Enséñanos las formas, enséñanos
cómo tenemos que hacerle en estos tiempos, amado Dios, donde pareciera que ya nadie más quiere escuchar tu palabra. Ven, Espíritu Santo, te pedimos que nos enamores para que nuestro corazón se ensanche de esa alegría, se ensanche, amado Señor, de ese atrevernos, de ese animarnos. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que nos enamores y que nos envuelvas de ese dinamismo y de ese amor que recordando nuestro primer encuentro, seas tú, Señor, quien así con esa alegría y sobre todo como vayamos avanzando, seas tú quien pueda dar esa vitalidad a nuestro corazón. Amado Espíritu, te pedimos que soples sobre cada uno de los hermanos que están aquí, sobre todos aquellos que están conectados en las diferentes medios digitales para que seas tú, Señor, quien esto no nada más sea de un martes a las 7:30, sino que eres tú, Señor, quien va a ir los moviendo. Que seas tú, Señor, en que cuando tú nos envíes, nosotros aceptemos con ese, con esa efusión, con esa alegría. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes, que nos llenes de ti, que seas tú, amado Señor, quien esta noche nos puedas dar también paz, paz en nuestro corazón, nos puedas dar el consuelo que necesita nuestra alma, que como servidores o como evangelizadores a veces podemos cansarnos. Hoy, Espíritu Santo, te pedimos que puedas dar consuelo también a nuestros llamados, dar esa paz en nuestro interior, en los apostolados en los cuales tú nos estás invitando y que quizá podemos decir, ya no me voy a conectar o me estoy comprometiendo de más, sino que sea ese enamoramiento que nos va a dar el Señor y que nos está dando para poder decirle sí y no a un compromiso, sino a un llamado que es de parte de Jesús a ayudarle a colaborar para este reino. Hoy ven Espíritu de amor, este proyecto del cielo. Tú te queremos decir, Señor, que le des consuelo y paz a nuestra vida. Hoy, amado Señor, también te pedimos que si ahorita nuestros hermanos a lo mejor tienen alguna inquietud, alguna necesidad en este momento, te pedimos que ahorita que estamos orando, también tú actúes. Que estamos orando, te pedimos en el nombre de Jesús que como comunidad ayudes a todo aquel hermano que ahorita esté necesitando ese consuelo, ese abrazo, esa palabra, y que como comunidad, como diócesis, como iglesia, nos unamos también y pidamos por todos aquellos hermanos que aún no han sido alcanzados por la gracia de este mensaje. Hoy yo te voy a invitar a que en este momento le pidamos al Señor por todos aquellos que aún no han sido tocados por ese amor, que viven en ese total desconocimiento, porque aún han faltado evangelizadores con esos entusiasmos para salir allá afuera. Oh Señor, te pedimos por todos ellos, te pedimos por todos aquellos que aún no han escuchado ese mensaje, para que, Señor, tú prepares esa tierra, para que cuando habemos esos evangelizadores dispuestos a salir, pueda caer ese mensaje en tierra fértil. Hoy ven Espíritu Santo, te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos por nuestro país, que seas tú, Espíritu Santo, quien pueda seguir ayudándonos, quien nos pueda seguir animándonos en este caminar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en estos momentitos de oración. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y bueno, hermanos, pues cerramos este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les damos las gracias por haber tenido esta apertura a conectarse y ojalá que haya cumplido esta formación sus expectativas y que se queden con esa alegría que el Señor también está dando en este momento de oración. Y pues recordarles que nos vemos dentro de 15 días
que va a ser el 7 de julio, ¿vale? Y ya, bueno, no sé si por acá de nuestros hermanos, déjenme dejar de compartir. Nuestros cordis, yo no los veo. Hola. Ay, ya, ya. Ya. Hola, hermano. No sé si quisieran comentar. Acá doy yo. ¿Sí me escuchan? Sí, Bueno, pues sigamos perseverando y sigamos echando redes, que nuestro Señor tiene muchas cosas bien grandes para nosotros, para todos, con valentía, sin temor, con confianza y siempre orantes, hermanos, siempre oremos que Dios tiene grandes, grandes cosas para nosotros. Yo quiero compartirles, sí me escuchan, ¿verdad? Yo quiero compartirles un testimonio que ahorita que estábamos casi empezando, decía, ¿no? Sobre evangelizar, algo ¿cómo decía? No, no ser pesimistas, ¿no? Contra todas las circunstancias. Y me acordé que hace más o menos año y medio, nosotros organizamos retiro en nuestra parroquia y el sábado fue para adultos y el domingo para jóvenes. Y el sábado dejamos todos nuestros instrumentos y nuestro equipo de música ahí en nuestra capilla donde hacemos los retiros. Y ya terminamos el retiro el sábado, nos fuimos a casa y cerramos. Y regresamos el domingo para el retiro de los jóvenes. Y nos robaron todo el equipo. Y llegamos y en ese momento llegó Miguelito, que nos apoyó para el retiro de los muchachos, ¿no? Y se queda viendo, ¿y ahora qué van a hacer? Y le dijimos, pues dar el retiro, Miguel, porque la gente ya viene. Ya lo que se robaron, pues Dios dirá cuándo se recuperará, ¿no? Hicimos cuentas y fueron más de 12,000 pesos lo que nos robaron. Bocinas, consolas, cables, micrófonos. Únicamente nos dejaron la guitarra. Yo no sé por qué. Si la guitarra es lo más fácil de robar, ¿no? Solo eso nos dejaron. Y pensábamos cómo Dios es tan bueno que, que no nos quitó el ánimo, no nos entristeció, pues obviamente sí dijimos, ¿por qué? O sea, se abrieron la capilla, ¿no? Se robaron todo, pero todo lo nuestro, nuestro equipo. Y llegamos a encontrarnos todo abierto. Pues obviamente le reportamos al sacerdote, ¿no? Lo que había pasado. Y ya hasta ahí quedó, nadie nos recuperó nada, ¿eh? Pero no, me acordaba ahorita de que eso no nos entristeció, ni dijimos, no, pues ahora vamos a poner la denuncia y que investiguen y el retiro se cancela, porque sabemos que la obra de Dios era más importante. Y entonces, pues llevamos a cabo el retiro para los jóvenes, ¿no? Y gracias a Dios, bueno, pues ahí con sus frutos como siempre, pero siempre perseveremos y aunque nos vayan así, nos vaya mal y a veces nos apedren por andar anunciando como en las misiones alguna vez, misionando también, nos apedrearon por andar anunciando el evangelio. De esto ya tiene como 20 años. En nuestra parroquia siempre hemos hecho misiones, siempre misionábamos unas 3 o 4 veces al año. Y en una de esas, en una colonia, la gente se enojó y empezaron a lanzarle piedras a los misioneros para que se fueran. Entonces, que nada, hermanos, nos quite la alegría de anunciar el Evangelio, que nada nos quite el gozo que nos da el Espíritu, porque si eso nos hacen es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Acuérdense que al Señor le fue muy mal, lo tratamos muy mal, ¿no? Pero con toda la alegría pidámosle siempre que nos encienda el corazón para que cuando lo anunciemos, aunque vaya mis palabras, sea el Espíritu Santo el que nos mueva y los mueva, ¿no? Eso quería compartirles esta noche. Y pues gracias a todos, que bueno que siguen aquí, sigan invitando a sus hermanitos de comunidad, porque es muy bueno que todos nos formemos en esto. Que Dios los siga bendiciendo. Gloria a Dios. Pues los esperamos, hermanos. Dentro de 15 días vamos a continuar les recordamos que esta formación, pues es la formación que el Nacional nos recomienda.
pues es lo que les vamos a estar compartiendo ahorita cada 15 días. Entonces, no se desanimen, anímense más y pues sí, como dice nuestra Cordy, inviten a aquellos que tienen ese inquietud por ser evangelizadores. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos vemos, hermanos, bendiciones.